Buenas noches, amada iglesia. Permitan que el amor de Dios, su paz, su gozo, su fuerza estén siempre en sus corazones. Recordemos siempre, este es el día que hizo el Señor. Hoy nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cada día son nuevas sus misericordias. Y su misericordia la muestra a través de esta palabra, su amor también, su fidelidad, porque Él nos sostiene a través de las Escrituras. Sabemos que hoy exaltamos una vez más al Rey de Reyes, nuestro amado Jesús, que todo lo hizo por ti y por mí, lo hizo todo en esa cruz. ¿Y por qué no alabarle y glorificar su santo nombre? Pablo decía: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dilo ahí con toda tu familia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y esas son las palabras que debemos declarar, porque tenemos visión de reino, tenemos ojos espirituales del entendimiento bien iluminados, y de eso se trata la enseñanza. Pero ante todo, preparemos el camino alabando y glorificando a nuestro Padre en esta noche. Amén. Así que voy a invitar a que unánime juntos, todos ahí, vamos a alabar y glorificar. Cuando alabamos, suceden cosas maravillosas, y es el deseo de papá, es mi deseo, y sé que es tu deseo, que Dios haga cosas maravillosas. Amén. Vamos a glorificarlo. Caminaré
en mí por siempre. Digo, por siempre, por siempre. Vives en mí por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Reinarás por siempre, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Te exaltamos, Señor, en esta noche, te glorificamos. Toda la honra, Señor, todo esto lo hacemos para exaltar tu nombre, mi amado Cristo, glorificar tu palabra en esta noche. Y sabemos que tú nos acompañas. Cuando el pueblo de Dios te alaba, suceden cosas maravillosas. Así que preparamos este camino para que ministres nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Bueno, amados, qué bueno es alabar al Señor y qué bueno hacerlo de todo corazón. Amén. Dios dice que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todo esto lo hacemos para exaltar el nombre de Cristo, pero para también que se revele el reino de Dios en nuestras vidas. Recuerden que los miércoles estamos teniendo una enseñanza acerca de tener los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que esto es importante que en esta noche sigamos esta secuencia, vamos a seguir trabajando en esto, creo que nos vamos a llevar 2 miércoles más, pero es importante que ejercitemos los ojos, nuestros sentidos espirituales, ¿de acuerdo? Es importante. Vayamos a las Escrituras y recordemos el pasaje con que pusimos la plataforma, está en Primera de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 4. Y esto lo hacemos como servidores de Cristo, como voceros de su cuerpo, como voceros de todos sus planes, que son los mismos de ayer, hoy y siempre. Esto anunciamos. Y Juan lo decía acá y nosotros lo decretamos y yo también lo afirmo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, tremendo, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A quién? A través de su Hijo, ¿cierto? Lo que hemos visto, una vez más, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Tremendo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea que cumplido. Me gusta mucho porque debemos entender qué es lo que representa la vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, que conozcamos a nuestro verdadero Padre, ¿cierto? Al único Dios verdadero y a quien y a Jesucristo tu Hijo. Eso representa el nuevo reino. Si tú no estás encarrilado, y yo te invito, si tú nos estás viendo por primera vez, que te des la oportunidad de recibir a Jesús como tu Señor. Si quieres ver el reino de los cielos, si quieres ver las circunstancias, si quieres ver las promesas de Dios manifiestas en tu vida y todo lo por venir, te necesitamos verle en este tiempo y ver el reino de Dios. Amén. Así que ese es el texto base y vamos a entrar pues obviamente para que podamos tener una vida espiritual ejercitada, tenemos que tener algunas características, amén. Entonces estábamos hablando de que lo que yo he oído, lo que yo he visto, lo que he palpado, lo que he degustado por su palabra, amén, lo que he manifestado, eso hablo, amados. Recuerden que no hablamos aquí de humana sabiduría, estamos hablando de la palabra de Dios que se tiene que revelar a nuestra vida. Recuerden que el diseño del Padre fue que a través de la Escritura Cristo viviera en nosotros. Por eso cantábamos y alabamos, vives en mí. O sea, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y en este tiempo tiene que manifestarse Jesús. De igual manera, yo también les digo a todos los que nos están viendo, aquí no estamos hablando de una religión.
Aquí no somos ni aquí, ni de allá, ni esto no. Aquí estamos hablando la clase de vida que Dios quiere para nosotros, para que pasemos en este peregrinar por la tierra y cumplamos muchos propósitos, pero obtengamos también vida eterna. Créanme que ese es el plan de nuestro Padre, es el propósito. Y cuando Jesús vino quiso reconciliarnos, pero cuando nos reconcilió nos dio las herramientas del Espíritu Santo para que podamos ver el reino de Dios. Entonces, quiero iniciar con esto. Para entrar en la vida espiritual necesitamos humildad. Humildad, amados. El domingo enseñábamos que nosotros debemos modificar nuestra actitud. Recuerden que nuestra actitud determina mi actitud espiritual en todo lo que yo quiera crecer. Y la actitud es modificable. Así que nosotros debemos tener un corazón que una actitud enseñable, una actitud de amabilidad también y de gratitud. Son las tres características, tres actitudes que debemos modificar en todo momento concerniente a toda esta área espiritual. ¿De acuerdo, amada iglesia? Entonces, para entrar en la vida espiritual necesitamos humildad. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 11, verso 29, lo dijo así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Amados, dice, llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí. Recuerde que Jesús, la gran comisión, y es nuestra responsabilidad como servidores de Cristo, como ministros de la palabra, hacer discípulos. Amén. No hacer creyentes, no hacer asistentes, no hacer seguidores de un canal, no, hacer discípulos. Ese es el propósito por el cual estamos aquí, amados. Así que dice que esta es la vida eterna, pero también que conozcamos a Dios y a su Hijo, pero también Jesús nos encomendó y de hacer que discípulos. O sea que cuando Él dice que aprendamos de Él, un discípulo, un verdadero discípulo, sigue las enseñanzas de su maestro. Y Jesús ha sido el maestro de mi vida, el maestro de maestros, y yo quiero seguirle porque un discípulo imita a su maestro o hace lo que su maestro le ha enseñado. Amén. Entonces debemos aprender de Él, que fue manso y humilde. ¿De qué? De corazón, no de apariencia. Amén. Bien, entonces sigamos acá. Nosotros como personas espirituales tenemos 5 sentidos espirituales. Estamos hablando de esto, 5 sentidos espirituales que corresponden con los sentidos naturales. Así que esto es una comparación que debemos tener tanto en lo natural como lo espiritual. Entonces, ¿cuáles son los sentidos que tenemos? En primera instancia tenemos que la visión. Tanto en los ojos naturales tú vas a observar cosas, ¿cierto? Como también en los ojos espirituales. O sea, con la cual vemos el mundo natural, en lo espiritual son los ojos espirituales para ver que el reino de Dios. Amén. Dios nos ha dado vista para que veamos las cosas naturales, pero sobre esas cosas naturales tenemos que ver el reino de Dios manifiesto en todas las circunstancias. Tú no puedes observarlo solamente en una línea. Tú no puedes ver el reino de Dios solamente en tus finanzas, que me provee. No, tienes que verlo en tu salud, tienes que verlo en sabiduría, tienes que saberlo en el discernimiento del bien y del mal con todos estos acontecimientos. Amados, es ahí donde el Señor quiere que tengamos una visión. Ahí diría yo, visión 2020, tanto en lo natural, pero en lo espiritual aún mayor. Porque aquí más adelante vamos a ver por qué necesitamos ver el reino de Dios en este tiempo. Entonces, la visión con la cual vemos el mundo natural en lo espiritual son los ojos también espirituales que nos van a llevar a ver el reino de Dios y que tenemos que verlo en toda nuestra manera de vida. Ahora, también tenemos la audición, corresponde a los oídos espirituales para oír la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Recuerden que yo le estoy diciendo, usted está viendo noticias, voces familiares, voces de amistades, todas las voces que se escuchan en el mundo, pero en este tiempo usted no puede atender esas voces. Tienes que atender la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. 2 personas escuchan un mismo mensaje, escuchen bien. Hoy las personas pueden estar escuchando un mismo mensaje. Uno oyó los errores, ¿cierto? Y todas mis equivocaciones de la prédica. Otros escucharon la voz de Dios. Amén.
Y lo digo así, cuando usted tiene audición espiritual, usted se sintoniza con el Espíritu Santo y cada vez que yo abro mi boca, porque eso le pido a Dios antes de enseñar, sé tú hablando a través de mi boca, porque si fuera por mí cometería muchos errores, y bueno, y seguramente, pero muchos están atentos a los errores, a cómo digo, cómo lo expreso, pero algunos están atentos a la voz de Dios, y esa es mi invitación, amados, que yo pueda hacer un canal, pero escuchen la voz de Dios, escuchen lo que el Espíritu dice y habla a la iglesia. Amén. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, audición, ¿de acuerdo? Para escuchar la voz de Dios en este tiempo. También nos ha dado, ¿qué? El olfato. El olfato. Discernimiento en la contraparte espiritual. Ojo con esto, el olfato es el discernimiento de la contraparte espiritual para discernir los espíritus que se mueven en el mundo espiritual. Una percepción espiritual. Podemos discernir tanto ángeles como también demonios y espíritus ¿de qué? De las personas. Todo lo que hay detrás de las personas. Puede discernir los olores gratos del Señor o las pestilencias de este mundo. Ese es el olfato que Dios quiere que tengamos. Tremendo. El Señor nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en esta región celeste. Dice que estamos gobernados por el Dios de este mundo. Ya sabe, Satanás es que tiene sitiado todo este mundo y por eso todos los sucesos que se han acontecido es por causa de él, por causa de que ha utilizado el hombre. O sea que cuando usted tiene un olfato espiritual, usted sabe de qué proviene cada circunstancia de las cuales estamos pasando. Y aquí juzgan, aquí señalan, mejor dicho, aquí que fue el gobierno, que fue no esto, le echan la culpa a este país. La gente no ha discernido, se echan la culpa unos con otros cuando sabemos que detrás de todo esto está Satanás. Pero el Señor nos ha llamado en este tiempo a ejercitar nuestros sentidos espirituales en el discernimiento del bien y el mal. A eso hace referencia al olfato espiritual. Lo que hay detrás de todos estos sucesos, qué es lo que hay detrás de cada persona, de aquellos que están haciendo, digamos, presencia en todos estos asuntos, de aquellos que están aprovechando aún toda esta pandemia para obtener beneficios. Hay que mirar qué hay detrás, cuál es el olfato y qué persiguen con todo esto. Amados, no ignoremos. Estamos en los tiempos de apostasía, estamos en los tiempos del anticristo que se está acercando, o ya prácticamente lo estamos viviendo. Estamos en los tiempos de la venida de nuestro amado Rey también. Y tenemos que tener olfato espiritual, amados. Esa es mi recomendación. Amén. Así que no solamente sea un oidor, sino también ejercite sus sentidos espirituales. Tenemos el gusto o sabor, sentido para tener deleite en la palabra de Dios. Amados, usted debe deleitarse en este tiempo. Usted debe ser una persona de la palabra, que cuando usted escudriña la palabra de Dios se deleita en él, porque Dios se complace cuando usted se deleita en sus palabras, amados. Debe haber un gusto, debe haber un afán por escudriñar más su palabra, por las enseñanzas, por estar meditando, ¿cierto? La palabra de Dios, renovando nuestra mente. Así que debe haber un gusto y un deleite por la palabra. El gusto por las cosas sagradas también, por buscar santidad en este tiempo, amados. ¿Cuántos podrían decir, sabe que me deleito en buscar la santidad? El Señor dice que la santidad conviene a casa. Y eso no debe ser algo impositivo, amados. Eso debe ser un deleite, andar en santidad, ¿sabe? Que usted pueda ver a la cara a las personas, que usted pueda hacer de una sola pieza, que usted pueda hacer una sola carta, que te lean originalmente y no posturas e imágenes que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, amados. Eso es lo que papá quiere. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero también la santidad conviene a esta casa espiritual y debemos buscarla. Entonces debe haber un gusto por las cosas cierto, sagradas, por las cosas espirituales relacionadas con el reino de Dios. Amado, esto es importante. Así que eso debe ser el gusto por las cosas de Dios, el gusto en levantarte, el gusto en escuchar los devocionales, decir, wow, no es que es, ay, otra vez el pastor, la voz del pastor, no, la voz de Dios, ¿qué me quiere enseñar Dios a través de estos podcast
¿Qué es lo que me quieres enseñar, Señor? ¿Qué es lo que me quieres transmitir? Y ahí cuando usted tiene esa percepción, usted va a escuchar la voz de Dios. Pero debe haber un gusto por las cosas sagradas, un gusto por las cosas de arriba, un gusto por las cosas del reino, un gusto por servir a Dios, por ser un instrumento de bien por esto. O sea que eso hace referencia al gusto. El tacto. Me gusta mucho este punto. El tacto para tocar y poseer las cosas del mundo espiritual. ¿Cierto? El tacto es para hacer cuando ya materializamos, interiorizamos lo espiritual para hacer lo que material. Por eso Jesús, cuando nos enseñó, Él dijo que oráramos de esta manera. Dijo, Padre, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Increíble. O sea que el tacto es que usted va a palpar el reino de Dios manifiesto en toda su manera de vivir. Debes hoy gozarse por esto. Eso es lo que el Señor quiere que percibamos, que toquemos la realidad de sus promesas, que las veamos visibles, porque esa es la voluntad de papá, que todos seamos prosperados en todos nuestros caminos, que tengamos salud, así como prospera nuestra vida espiritual, como prospera el discernimiento espiritual y como prosperan los ejercicios que hagamos en todos nuestros sentidos espirituales. Cuando prosperamos en esto, nuestra alma prospera y podemos palpar y tocar las promesas de Dios. ¿Cuántos desean tocar las promesas de Dios, amados? Esa es mi invitación, que palpemos, que degustemos, que utilicemos los sentidos espirituales y los ejercitemos en el discernimiento del bien y el mal para obtener las promesas. Amén. O sea que, repito eso, el tacto para tocar y poseer las cosas del mundo espiritual, como Jesús dijo, Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. O sea que todo lo que yo soy afuera es una copia de lo que yo soy adentro. Amén. Todo lo que yo soy externo en cuanto al tacto es una copia de lo que yo soy adentro. Tenemos que desarrollar los sentidos espirituales definitivamente en este tiempo. Pero si usted no tiene estos sentidos ejercitados, como le estaba introduciendo acá, mostrándole algo práctico en cómo ejercitamos nuestros sentidos, si usted no lo está haciendo, usted no va a discernir el bien y el mal y usted no va a obtener las promesas de papá. Usted no va a poder ver el reino de Dios. O sea, yo aquí no estoy viendo una cámara, no estoy viendo un lugar, yo estoy viendo aquí discípulos, multitudes llegando a Cristo. Yo estoy observando que este mensaje va a tocar los corazones de muchas personas, que va a abrir los ojos del entendimiento. Como les digo, cuando nos centramos en nosotros mismos, que es un lugar, un canal, y que no, que debemos tener seguidores, no, yo amo que haya seguidores de Cristo en este tiempo, que sigamos a Jesús. Él es nuestro principal rey, Él es el todo en la cabeza, y esa es nuestra invitación, y esa es mi invitación como vocero, como voz de Cristo, como siervo del Señor del Altísimo, es que muchos sean discípulos. Ese es el propósito, y que este mensaje llegue y toque la vida de las personas que nos están viendo. Entonces tenemos que desarrollar los sentidos espirituales, amados. Entonces, el primer sentido que Dios nos quiere que abramos, o el primer sentido que Dios nos quiere abrir, es la visión. Visión, la visión. Recuerde, di conmigo, visión. En Juan 3:3 dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto, escuchen bien esto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow, yo les dije que esta enseñanza iba a ser un poquito extensa, no se la pierda. Vuelvo y lo digo, quiero insistir en eso, porque aquí vamos a poner un fundamento sobre lo porvenir. Si usted no tiene claro que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Tenemos que tener visión 20/20 en lo natural y en lo espiritual en este tiempo. Y repito, Juan 3:3 lo dijo Jesús. Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no podrá verlo. Cuando nacimos de nuevo, nacimos con ojos espirituales. Pero recuerden esto, cuando nosotros nacimos en lo natural, no estoy hablando de 2 Corintios 5:17, que es más adelante, cuando nacimos como bebés, ¿cierto? Nacimos con los ojos espirituales, pero estaban cerrados, aunque se veían abiertos. Entonces éramos como los bebés recién nacidos, ¿cierto? Así apenas viendo las cositas, apenas, ¿cierto? Como algo que se veía o no se veía, veíamos sombras, y lo puedo decir porque seguramente ese es el desarrollo natural de la visión.
Pero cuando llegamos a Cristo, ahora sí, el verso favorito mío, dice que si alguno, 2 Corintios 5:17 dice, si tú, si yo, si alguno me está viendo, está en Cristo, recuerden esto, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué Dios tiene que hacerlo así? Tiene que quitar de nuestros ojos naturales para poner los ojos espirituales y podamos ver su reino. O sea que en este orden de ideas es importante que usted verifique si en realidad usted está viendo el reino de Dios o está viendo lo natural del mundo durante tantos años. Yo me acuerdo del testimonio de una persona y lo dijo claramente, y eso es humildad. Recuerden que para ejercitar nuestros sentidos espirituales debemos tener humildad. Y él tuvo la osadía y la humildad de decir, vea, llevo tantos años, llevaba como 23, no me acuerdo la cifra, pero eran bastantes años. Y una vez me se acerca, y en ese tiempo yo era un servidor de Cristo en mi iglesia, y me dijo, ¿sabe qué, hermano Juan Carlos? Yo estaba dirigiendo oración, quiero decirle que hoy he nacido de verdad, he nacido de nuevo durante tantos años. Hoy puedo ver el reino de Dios. ¡Wow! O sea, qué bueno, eso es tener un corazón humilde. Porque hay muchos que se creen, recuerden que como iniciamos, se creen sabios. No, yo ya llevo 30, 40 años en el Evangelio, 20, 25. No, desde que nací, yo nací en una cuna cristiana, pero siguen siendo las mismas personas y no están viendo el reino de Dios. Quieren decir que no han nacido de nuevo. Y quiero decirlo acá, porque Jesús lo dijo, de cierto digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y seguramente lo hemos visto en algunas promesas. Ay, Señor, me ha suplido esto, me ha dado trabajo, pero necesitamos verlo con gran magnitud, una magnitud aún mayor, y el poderoso reino de Dios debemos manifestarlo en nuestra vida y observarlo claramente, ¿de acuerdo? Entonces, nos hemos criado con una religión donde nunca se nos dio a entender, escuchen bien esto, nos levantaron con tradiciones o con religiosidad, ¿cierto? Donde nunca nos dieron la importancia de ver las cosas que no se ven. Ojo con eso. Fuimos criados con eso. Cuando nos dijeron a nosotros de pequeños, ¿sabe qué? Lo que ustedes están viendo no es real, pero lo que no se ve, eso es lo real. ¿Cuándo nos dijeron eso? Nunca. Con el tiempo era que vinimos aprendiendo cosas, pero yo no camino por lo que estoy viendo, ¿cierto? Yo no voy a vivir por lo que veo, ni por lo que escucho, sino por lo que creo y lo que veo en el ámbito espiritual, en el reino de Dios. Entonces, nos hemos criado con una religión donde nunca se nos dio a entender que lo más importante son las cosas que no se ven. En 2 Corintios capítulo 4, 18 lo dice, lo describe y es un sustento, lo repito. 2 Corintios capítulo 4, verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Gloria a Dios. O sea que todo lo que estamos viendo en lo natural va a ser temporal. Pero lo que siempre ha permanecido, amados, siempre ha permanecido es el reino de Dios y su justicia. Eso nunca es cambiable, amados. O sea, usted tiene que tener claridad y los ojos del entendimiento en este tiempo iluminados, que lo que permanece es el reino de Dios y todo esto natural es pasajero. De aquí a un tiempo ya todo esto ha pasado, ya nos acordaremos, sí, la pandemia, pero ¿qué hiciste tú en este tiempo para edificar tu futuro? Porque recuerden, vienen cosas, o sea, no han comenzado las cosas que en realidad van a afectar este mundo. Y se los digo aquí claramente, tenemos que estar preparados para lo porvenir. Y si tú en este momento no estás viendo el reino de Dios, usted es un blanco fácil del enemigo, del adversario, de Satanás, para derrotarte y destruirte en este tiempo. Así que 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Escuchen bien, es posible ser pueblo de Dios y no tener la capacidad de tener ojos espirituales para ver. Y hay muchos cristianos que están repletos o están en esas circunstancias. Hay muchas personas que no ven. Se dicen ser cristianos, hablan de la palabra y gloria a Dios, aleluya, pero no están viendo el reino de Dios.
En un momento están glorificando a Dios y de un momento a otro lo están desechando, están criticando, o sea, están enojados. O sea, no. Créame que cuando usted ve el reino de Dios hay un gozo permanente, porque usted no camina por vista, por lo que está viendo, sino por lo que ha creído y por lo que ve en el ámbito espiritual, amados. Y eso es, hay que ejercitarlo, eso hay que entenderlo, pero también hay que tener las herramientas que son de la palabra de Dios, la oración, la búsqueda, el gusto por las cosas sagradas, buscar la santidad, buscar las cosas de arriba y no las cosas terrenales, amados. Muchos pasan épocas, ¿sabe qué? La vida es una secuencia, lo digo acá, la vida es una secuencia de las mismas cosas. Mucha gente dice, no, pues hay algo nuevo, sí. Digamos que hay algo nuevo en cuanto a tecnología, los medios, sí hay cosas nuevas, pero siempre van a ser las mismas circunstancias, la moda, todo pasa, la moda, sus deseos y las pasiones de este mundo, todo pasa. Por eso el Señor le dijo en su palabra, cielo y tierra pasarán, pasarán las modas, usted llegará a una cierta edad donde ya no va a ser ese joven, ¿cierto? Pendiente de su cuerpo, pendiente, sino pues vas a pasar a otras circunstancias. Ese es el ciclo de vida del ser humano en lo natural. Pero el Señor dice en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Bueno, que desde ya, si estás joven, ¿por qué no ver del reino desde los cielos ahora? Si quieres prosperar en todos tus caminos, desde ya dale un gusto por las cosas de arriba, amados. Date la oportunidad, si tú no has tenido la oportunidad de recibir a Cristo, recibe a Cristo para que veas el reino de Dios y se manifiesten todas sus bendiciones en tu vida. Amén. Entonces es posible ser pueblo de Dios, pero no tener la capacidad de ojos espirituales. Ahora, ver no siempre es ver a una figura o un cuadro, es ver la realidad espiritual que son más reales que las naturales. Amén. Desearemos que el Señor se manifestara, pero el Señor ya se ha manifestado en un reino, ¿cierto? El reino de Dios en este tiempo, y es ahí donde lo traemos. Pero ahí es cuando usted tiene los sentidos ejercitados y que usted puede ver las cosas detrás, ese olfato espiritual, que hay detrás de esto, que hay detrás de esta persona, de esta negociación, que hay detrás de esta relación de una persona que aparentemente se ve muy buena, ¿cierto? Pero es un lobo disfrazado de oveja también, ¿o cierto? O una mujer que usted la ve, ay, no tan sencilla, pero hay que no sabemos qué hay detrás de esa persona. Recuerde, aquí hay que tener olfato espiritual. Amén. Recuerden, hay una frase que me gusta mucho, todo lo que brilla no es oro. Y usted en este tiempo, usted no puede desperdiciar su tiempo, sus talentos y sus tesoros. Usted tiene que ser una persona muy buena mayordoma o mayordomo de lo que Dios ha depositado en tu vida. Amén. Entonces, ver no siempre es ver una figura, un cuadro, es ver la realidad espiritual que son más reales que las naturales. En Deuteronomio Dios lo había dicho de esta manera. En Deuteronomio 29, capítulo 29, verso 4, dijo: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Él lo había hablado a través de la ley, a través de los siervos. Recuerden que Dios hablaba a través de reyes, sacerdotes y profetas, y el pueblo seguía esas voces. Pero hoy el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, y derramaré de mi Espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. ¿Para qué? Para que puedan ver el reino de Dios. Entonces Dios tiene que darnos ojos para ver y oídos para oír y corazón para entender el mundo espiritual en este tiempo. Así que la invitación de estas enseñanzas es que usted rompa esquemas, que usted rompa esos paradigmas, esas tradiciones, esa religiosidad, y comience a ejercitar en el discernimiento del bien y del mal, amados. Es ahí donde usted va a tener todo el gusto, el oído, la visión, el tacto para traer las cosas del reino en este tiempo, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y si usted sabe que cómo es el cielo, dice que todo es algo hermoso, es una bendición, es algo sobrenatural. Y esa es la voluntad de papá, que caminemos en este tiempo a pesar de toda esta pandemia y todos los sucesos en lo sobrenatural. Entonces Dios, vuelvo y repito, Dios tiene que darnos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender el mundo espiritual. Recuerde que nosotros como servidores de Cristo tenemos la obligación de dar el consejo de Dios completamente a través de la Escritura. Amén. Nosotros como servidores
como personas que buscamos el consejo de Dios, que la estudiamos, que oramos, que se nos revele lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos percibido, lo que hemos escuchado también. Eso hablamos. No podemos omitir ningún detalle de la palabra de Dios. Debemos enseñar todo el consejo de Dios en toda nuestra manera de vivir, no solamente en una área. Por eso muchos hablan lo que la gente quiere escuchar. A ver, ¿a cuánto no les gusta que se les hable de las finanzas? No podemos servir a dos señores, ni a Dios, ni a las riquezas. ¿Por qué? En el término original se dice, no podéis servir a dos señores al mismo tiempo, porque aborrecerá a uno y seguirá al otro. Y recuerden que es muy clara la Biblia cuando dice no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y muchas personas han llevado un evangelio solamente riqueza, riqueza, y ha vuelto al pueblo de Dios, a la humanidad materialista como todos. Todos, por eso esa lucha del poder, de tener recursos, de tener poder en la riqueza. Pero eso es efímero, ¿sabe por qué? Porque cuando tú partas no vas a llevarte nada de eso. Nada te vas a llevar. Pero Dios quiere que tengamos y vivamos en el reino de Dios. Cuando todo tenemos sabiduría, vamos a administrar todo lo que el Señor nos ha dado. Así que, como servidores, tenemos la obligación de que de dar todo el consejo de Dios para que cada uno de ustedes pueda tener los sentidos ejercitados, ¿cierto? Bien ejercitados, valga la redundancia, en el discernimiento del bien y del mal. Esa es nuestra labor, ese es nuestro propósito para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es importante, vea, ¿sabe por qué? Vea, Jesús no se guardó nada concerniente al reino de Dios. Si ustedes ven, nuestro Maestro Jesús vino a hablar sobre el reino. Él mismo dijo, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Jesús nunca se guardó nada para él. Él dijo, uy, no, este secretico lo voy a guardar para mí porque esto me conviene. No. Él dio a conocer el reino de papá. Dio a conocer al Padre a través de toda su manera de vivir. Porque el que conoce a Jesús, el que ha convivido, conoce a Dios, ha visto a Dios. El que ha visto a Jesús y lo ve en todo su resplendor, en todo el verbo de vida, en todas sus acciones, conoce a papá. O sea que Jesús nunca se reservó nada. Jesús no se guardó nada concerniente al reino. Él mostró tanto en el ámbito espiritual y lo trajo al ámbito natural. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con papá. Antes de todo esto Jesús estaba y el Padre lo envía. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Vida eterna. Amados, esto es algo importante. Jesús no se guardó nada para manifestar el reino de Dios. Por eso cuando usted se revela el reino de Dios, cuando usted con los ojos espirituales, usted tiene toda la autoridad de llegar a algún lugar, a alguna circunstancia y decir, un momentico, aquí ha llegado el reino de Dios, porque usted es un hacedor, porque usted es un instrumento. Usted va a ser ¿qué? Un instrumento en manos de ¿qué? De Jesucristo. Usted va a ser parte de su cuerpo. O sea que esto necesita ser revelado a nosotros. Así que usted puede imponer manos a los enfermos, usted puede abrir puertas que se han cerrado, usted puede levantar al caído, usted puede cerrar toda puerta que vaya en contra de la voluntad de Dios. O sea, usted va a ver el reino de Dios, pero también va a tener autoridad sobre ese reino como Jesús lo tuvo. Jesús mismo lo dijo, ustedes harán las mismas cosas que yo os he dado. O sea que Jesús nos mostró todo el plano del reino de Dios y es a Él que debemos seguir. ¿A quién más? No sigamos a personas, amados. Vean los líderes de este tiempo. O sea, para no estar criticando, pero ¿qué hay detrás de ellos? Recuerden que no es contra lucha ni carne, pero ¿qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que los apasiona? Las riquezas, la vanagloria de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Eso es lo que se está viendo y eso es lo que siempre se ha visto en el ámbito natural, amados. Cuando usted ve en el reino de Dios, usted está por sobre encima de todo este reino natural que es pasajero. Usted quiere tener autoridad sobre cada circunstancia de su vida, usted tiene que ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a ver ni va a tener autoridad sobre cada circunstancia. Así que como Jesús nunca se negó, Jesús fue un hombre espiritual con los pies en la tierra. Nosotros somos personas espirituales con los pies en la tierra. Eso es lo que quiere que nuestro Padre manifestemos en este tiempo. Amén.
Tremendo. Bien, amados, sigamos acá. En Hechos capítulo 9, verso 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz. Y aquí estamos hablando de Pablo de Tarso, porque quiero concluir con esto. Recuerde que le estoy dando la expectativa para que sigamos el miércoles en la enseñanza. Hechos capítulo 9, verso 3, Saulo de Tarso, él iba, ¿cierto?, a Damasco. Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Escuchen bien esto y termino con esto, porque aquí viene la enseñanza el próximo miércoles. Dios tiene que cerrarle la visión natural a Pablo para darle la espiritual. Recuerden esto, hubo un resplandor que rodeó, ¿cierto?, a Saulo de Tarso, ¿cierto?, lo rodeó y creo que lo encegueció. Entonces Dios tiene que cegarle la visión natural a Pablo para darle la espiritual. Tenemos que orar y buscar a Dios. No le tengan miedo a las cosas espirituales, a esa expectativa, a esas experiencias, porque Dios quiere que cambies de visión, que cambies de perspectiva en este tiempo, que puedas obtener las cosas del cielo, del reino, que pueda observar el reino de Dios en toda esta circunstancia. El mundo natural, recuerde que vivimos en una naturaleza caída. Esto no es lo real. Nosotros caminamos por lo que vemos en el reino de Dios y no en el reino natural, amados. Así que voy a dejarle esta expectativa, voy a concluir con esto, ¿cierto? Dios tiene que cegarle la visión natural a Pablo para darle la espiritual. Así que tenemos que orar y buscar a Dios y no le tengas miedo a estas nuevas experiencias espirituales. Vamos a abrir espacio y vamos a seguir enseñando. Así que vamos a ver qué fue lo que Dios hizo con Pablo y por qué Dios le tuvo que enceguecer los ojos naturales para que él pudiera más adelante ver el reino de Dios. Amados, pues esta es la expectativa, esta es la enseñanza de hoy. Quiero que cierres tus ojos, dale gracias al Señor por este tiempo. Padre, te doy gracias por esta enseñanza que nos está llevando a ver tu reino, Padre. Tú dijiste en tu palabra: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, Padre. Gracias por el Espíritu Santo que nos revela y podemos ver aún más las cosas que no se ven, que son las que permanecen. Porque todo esto que está pasando en lo natural es pasajero, no es cierto, porque tú tienes un reino inconmovible, algo mejor para nosotros. Yo oro para que los ojos del entendimiento en esta enseñanza a cada persona sean abiertos, que comprendan la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor. Así que hoy te pido que esta enseñanza quede en nuestro corazón, que en este tiempo nos preparemos para lo porvenir, pero también nos preparemos para recibir de esta enseñanza cada miércoles. Gracias te damos. Ahora también siempre es la invitación, si nos estás viendo por primera vez, si no has recibido a Jesús en tu corazón, quiero invitarte que recibas a Jesús para que puedas ver el reino de Dios, para que nazca, como dice en 2 Corintios 5:17, que si alguno ha creído, ha confesado en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Repite conmigo: Padre amado, yo te doy gracias por esta enseñanza. Hoy quiero que mis ojos naturales se vuelvan ojos espirituales para verte y conocerte por medio de Jesucristo. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y como mi Salvador para el perdón de mis pecados. Padre, perdóname si he desechado en algún tiempo la palabra, si no he querido saber más de ti, pero hoy te doy la oportunidad de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Si usted ha hecho esta oración, voy a orar para que el Espíritu Santo de Dios more en tu vida y créame que pueda ver el reino de Dios, que pueda ver las circunstancias ya manifiestas a tu favor, porque esa es la voluntad de Papá. Padre, oro para que cada persona que hoy ha recibido a Cristo a través de este mensaje, sé tú haciendo que el Espíritu Santo more en su vida, ministrando con poder su corazón, abriendo los ojos del entendimiento, dándole revelación de la palabra de Dios, para que cada persona que ha recibido hoy a Cristo, Señor, pueda verte aún mayor y pueda obtener las promesas y obtener la vida eterna.
Así que te pido que el Espíritu Santo ministre estos corazones y la iglesia aún también, aquellos que han recibido pero no han nacido de nuevo. Oro para que el Espíritu Santo de Dios toque estos corazones, para que haya espíritu de sabiduría, de revelación y de discernimiento entre el bien y el mal, que haya nuevos nacimientos genuinos en este tiempo y a través de esta enseñanza. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, qué bueno estar con ustedes. Seguimos trabajando, seguimos hacia adelante, no mirando hacia lo que queda por detrás, sino nos extendemos a lo que está por delante, a ese supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amados, que el Señor les bendiga en esta noche y repiten conmigo: Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que el Señor les bendiga en esta noche. Nos vemos pronto. Cristo viene pronto.